Hola a todos, soy Machain y sean bienvenidos a mi canal. Es momento que hablemos de historia, y sí, precisamente de la historia de la gastronomía. Es necesario conocer nuestro pasado para comprender el presente y poder así trazar un camino seguro a nuestro futuro. En este video hablaremos de los acontecimientos históricos con los cuales dio origen la gastronomía. Centraremos nuestra atención desde la aparición del ser humano hasta la conformación de civilizaciones mismas que se dieron lugar durante la Edad Antigua. ¿Te interesa? Pues quédate en el siguiente video. Los descubrimientos de arqueólogos y antropólogos han proporcionado algunos datos respecto a la aparición del ser humano sobre la Tierra y su evolución, que en un principio fue muy lenta. Se ha denominado Edad de Piedra o Prehistoria al tiempo de la humanidad del que no hay ningún documento escrito y consta de dos largos periodos, el Paleolítico y el Neolítico. Es en Europa donde se han encontrado mejores hallazgos y por lo tanto donde se han clasificado. Los hombres que vivían en el Paleolítico inferior habitaban en cuevas o en terrazas fluviales o lacustres, fabricaban escasos y rústicos instrumentos de piedra o hueso, tales como guijarros tallados, hachas, lascas, también empleaban la madera. Su alimentación se basaba en la recolección de frutos y raíces, moluscos, aves y pequeños animales y algo de caza, aunque se piensa que fue más herbívora que carnívora. Es probable que ya conocieran la forma de producir fuego. Es fácil imaginar la gran trascendencia que tendría en sus vidas este descubrimiento, desde el punto de vista gastronómico. La aparición del fuego al servicio de la alimentación humana fue un hecho significativo, ya que por medio del calor, las carnes y demás alimentos se ablandaban y cambiaban de sabor. Aquí puede decirse que la primer técnica culinaria apareció cuando al sumergir los alimentos en agua caliente resultó un líquido que adquiría el sabor de los alimentos. De esta manera surgió el caldo o la sopa. No se sabe exactamente cuándo el hombre descubrió la sal, pero este fue otro hecho importante, ya que aparte de proporcionar un mejor sabor a los alimentos, este se utilizó como un método de conservación. Con la domesticación de los animales se introdujeron también otros alimentos derivados de ellos, la leche, el queso, los huevos, la miel, y el hombre elaboró varios recipientes, algunos resistentes al fuego, con lo que se mejoró la preparación de sus alimentos y la forma de comerlos. Al tener una dieta alimenticia más sana y más variada, la vida humana se prolongó, aumentando la población. Este periodo de la humanidad se conoce con el nombre de Neolítico y parece que se inició en Mesopotamia unos 7000 años antes de Cristo, extendiéndose después hacia el este y sur de Asia. En Egipto inició 4500 años antes de Cristo y se extendió por el norte de África hasta las Canarias y el sur de España. Se calcula que en Europa el Neolítico se presentó de 4000 a 1500 años antes de Cristo. Es con este asentamiento y esta creciente de población que se empezaron a dispersar y establecerse diferentes civilizaciones que a continuación estudiaremos. En esta etapa de la Edad Antigua, que va desde los 4000 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, veremos qué aportaciones se tienen en las diferentes civilizaciones antiguas, tales como Mesopotamia, Egipto, hebreos, Persia, China, Grecia, Roma y Mesoamérica. Mesopotamia, 7000 a 562 a.C. Fue la primer civilización conformada, y con ello trabajaron la agricultura, la fundición de los metales, la domesticación de animales y se encuentra el primer código escrito, el del Hammurabi. En las Sagradas Escrituras se menciona que Baltasar, hijo de Nabucodonosor, ofreció un banquete a 1000 de los grandes de su corte. Egipto, 5000 a 1100 a.C. Fueron los primeros en elaborar el pan. Se sabe que a veces amasaban la harina con los pies y que la estiraban con rodillo. Conocían el foie gras, alimentaban de manera especial al ganso para hacer crecer su hígado, e inventaron la técnica para cebar aves. Los faraones eran servidos por sirvientes etíopes. Se cuidaba la finura en los aspectos de la mesa, adornándola con platos preciosos.
Se bebían buenos vinos, algunos traídos de Alejandría. Hebreos, 1700 a.C. Acostumbraban mucho las sopas, potajes, guisados de carne y vegetales, la carne y pescado asados al fuego. Amasaban panes con harinas al rescoldo, usaban pan con levadura excepto 7 días al año en Pascua. La hospitalidad era un tema muy importante, ya que se atendían a los forasteros. Acostumbraban lavarse las manos antes de comer y los pies en comidas más importantes. A los personajes distinguidos se les ungía los pies con perfumes o ungüentos. Los días 1 y 7 de las fiestas de Pascua no podía realizarse ninguna obra servil, excepto las que pertenecían a la comida. Persia, 546 a 331 a.C. Hay opiniones que atribuyen a los persas la invención de los banquetes públicos y el vino. En los banquetes se usaban copas y vasos de oro y vasijas diferentes. Duraban varios días y los invitados podrían disponer de divanes para descansar, a veces de oro y plata. Había gran ostentación en el arreglo de los salones. Se servía vino en abundancia. Ellos favorecieron el intercambio de productos entre el Oriente y el Occidente. Se hacía gran consumo de piezas de carnes asadas y de especias. En general, la comida no era muy nutritiva. China, 3000 a.C. a 220 después de Cristo. Los chinos elaboraban el té hirviendo hojas y brotes de plantas en agua. Los alimentos se preparaban en forma delicada, sabrosa y nutritiva. Fueron inventores del molino de harina, la pasta de fideos, el queso de soya y el aguardiente de arroz. Fueron los primeros en usar los palillos como instrumentos para no comer con las manos. Esto nació en el reinado de Shang. Los alimentos se servían siempre partidos en trozos pequeños. Se empleaban recipientes chicos para llevar la comida a la mesa. Documentos antiguos señalan algunas normas de buen comportamiento al comer. Grecia, siglo II a.C. a siglo III después de Cristo. Tenían un horario fijo de comidas. Comían 3 veces al día y gustaban de comer acompañados, por lo que hacían banquetes con frecuencia. Los cocineros eran personajes importantes de la época. Dieron un toque de distinción y buen gusto a la comida y su servicio. El anfitrión proporcionaba baños, aceites, perfumes y ropas limpias a los comensales. Estos procuraban ir debidamente arreglados. Fueron los que transmitieron el consumo del cerdo al mundo occidental. Ya conocían hasta 72 clases de pan que elaboraban en muy diversas formas. Aparece la palabra simposium, comida alegrada con vino, donde se procuraba tener una conversación interesante que elevara el espíritu. Grecia conoció el lujo con sobriedad. Aquí aparece la literatura gastronómica. Edipateia, que es el buen comer, poema de Arquestrato, y el festín de los sabios, obra de Ateneo de Naucratis. Roma, como república del siglo VI al I a.C., como imperio del siglo I a.C. al V después de Cristo. Roma se destacó por el lujo y el derroche en las mesas y banquetes que ofrecían constantemente por los más diversos motivos. Los romanos fueron grandes anfitriones, sobresalieron en este campo Lúculo, Marcus Apicius y Petronio. Marcus Apicius, gran anfitrión romano, escribió su libro De Re Coquinaria, considerado como el más antiguo libro completo en materia culinaria. Petronio escribió su obra Satiricón, donde se burlaba de las costumbres de la época. En Roma es donde se estructura por primera vez una cocina con cierta universalidad de productos. Se preparaban los platillos de muy diversas formas, se hacía gran uso de las especias y la tendencia era preparar platillos exóticos y extravagantes, disfrazados o alternando la naturaleza propia del alimento en su sabor y presentación. Con el refinamiento y régimen de comida en ellas existentes, la gastronomía se convierte en factor de civilización. Aparece el mantel, aumenta el uso de piezas de vajilla y cubertería en la mesa. Entre los ricos se usaban vajillas finísimas de oro y plata, copas con piedras preciosas incrustadas de diferentes formas. Comían recostados en triclinios y hacían 5 comidas al día. Al final de la comida servían algo picante para beber vino en abundancia. Servían 2 tipos de banquetes, en la mesa u ofrecer a cada comensal un cesto pequeño con alimentos. En los banquetes había espectáculos muy variados durante las comidas. Hubo un tiempo en que los romanos cayeron en exageraciones, desenfrenos, desviaciones
que se reflejaron en sus fiestas y banquetes. Mesoamérica, 3300 a.C. Las civilizaciones que se desarrollaron en América fueron más tardías, aunque algunas alcanzaron en la Edad Media un gran esplendor que deslumbró a los europeos en su encuentro con ellas. Según hallazgos de arqueólogos y antropólogos, se ha podido deducir que los primeros habitantes del continente americano tenían a su disposición grandes extensiones de tierra, donde recolectaban frutas y raíces sin peligro de ser atacados, puesto que el número de seres humanos era muy reducido. Parece ser que el hombre de Tehuacán cultivaba frijol, calabaza, chiles, muchas raíces, nopales y maguey. También conocía varias especies animales y una serie de instrumentos para cazar y preparar su comida. Uno de los alimentos importantes de esta civilización y que prevalece hasta la actualidad fue el maíz. Había otras plantas que eran utilizadas como alimento, por ejemplo el amaranto, que hay incluso quienes piensan que fue utilizada antes que el maíz y que las primeras tortillas fueron hechas con semillas de amaranto, que tienen además gran valor alimenticio. Comían tunas, miel de colmenas silvestres de abejas y avispas, pinole, gran variedad de animales y peces que conservaban en salazón. La alimentación entre los indígenas mesoamericanos tenía un matiz profundamente religioso. Estaban muy agradecidos con los dioses, quienes les proporcionaban los medios necesarios para satisfacer el hambre y para poblar la tierra, y a ellos rogaban que enviara la lluvia necesaria para obtener su fruto. De esta civilización tendremos mayores aportaciones a la gastronomía en las siguientes etapas de la historia. Gracias por haberse quedado hasta el final. Quiero mandar un saludo y un especial agradecimiento a todos aquellos los que me dejan comentarios en mis videos, que me siguen apoyando en este proyecto, y sobre todo de una manera muy especial a Héctor Magaña, que ha estado muy participativo dentro de mis videos. Gracias Héctor y a todos ustedes. Y pues no se pierdan nuestro siguiente video la siguiente semana. Nos vemos.